Señoras y señores, aficionados a receptor.com.mx, soy su servidor Alberto García Castillo, editor de la página Receptor, que ya cumplimos 13 años en el ciberespacio, pero los esfuerzos de difundir el fútbol americano nos llevan hasta 1991, allá en aquellas épocas donde estábamos en televisión universitaria en el programa Deportemas UNAM. Y bueno, hoy vamos a tener un invitado de súper lujo, una gran trayectoria como jugador, como coach, muy querido por la comunidad, muy querido por todos esos jugadores que han formado parte de su historia. Y estamos hablando nada menos y nada más que el coach Buenaventura Domínguez, el coach Choco, que de cariño le dicen Choco, y ese Choco se te quedó, creo que toda la vida. Mi coach, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes, un gusto estar contigo platicando, Alberto, acerca de tanto fútbol que hay, ¿no? Vamos a platicar de Tocho Morocho, seguimos en contingencia. Cuando se hizo esta entrevista, pues estábamos todavía aquí a mediados de junio 2020, la Ciudad de México en semáforo rojo, se iba a levantar un poquitito, se iba a cambiar a semáforo naranja, pero no. Naranjas, ahora sí que No, naranjas, porque el contagio está muy fuerte, las cifras están muy fuertes. ¿Cómo te estás cuidando, mi coach? pues como todos yo creo, ¿no? La gente que creemos que tenemos la idea clara de lo que es la sana distancia, el lavado de manos, evitar lugares públicos, etcétera, ¿no? Evitar aglomeraciones. Exactamente, mi coach. Pues vamos a empezar. ¿Qué te parece, mi coach? Claro. Ya se juntó la gente y entonces vamos a empezar. ¿Por qué te dicen Choco, mi coach? Mira, ese apodo me lo puso desde mi primer año en la Prepa 9, mi buen amigo El Osito Nava, que en paz descanse. Pues yo no sé por qué, porque realmente estábamos del mismo color los dos, ¿verdad? Pero desde ahí me puso Choco, ya de ahí se quedó para toda la vida. En todos lados, inclusive ya como coach, toda la gente te lo dice con respeto, coach Choco, ¿verdad? Etcétera. Sí, exactamente. Coach, en la prepa 9, ¿qué era categoría? ¿Qué categoría era? Era juvenil en 1970, Ahí juvenil, empezaste a jugar en juvenil, no jugaste ahí en empecé, infantiles, ahí empezaste. jamás. ¿Qué Sí, año todavía era la, ese, mi coach? 1970. 1970, la juvenil de prepa 9. ¿Ya se llamaban vietnamitas? Todavía no. No, ahí fíjate que en juvenil nos llamábamos Diablos. Y en intermedia, en 72, que fue mi primer año, todavía llegamos con el mote de Canarios, pero ahí fue cuando el coach Tomás Bay, el día que le ganamos a su equipo de Charocas, que estaba muy grande el equipo, nos puso a los vietnamitas, que porque por chiquitos y aguerridos, así dijo él. No me digas, entonces fue en 1972 un Exactamente. enfrentamiento de la Prepa 9 contra los Cheroques de Tomás Bay, que en paz Contra los Cherokees, descanse, sí. y entonces Sí, les Tomasito. ganaron, ¿sí? Y ustedes, Sí, ¿por estaban qué el muy mote de grandes. vietnamitas? ¿Por qué? Porque dijo el coach, Tomás Bay, que en paz descanse, dijo que éramos muy chiquitos y muy aguerridos. ¿Sí? Por eso. Que estaba en boga la guerra de Estados Unidos en Vietnam, Exactamente. donde el imperio y los grandotes norteamericanos, pues no más no podían con los No vietnamitas, que era pudieron. gente pequeña. Y no pudieron, ¿verdad? Además. Y no pudieron. Entonces de ahí nace el mote de los vietnamitas. Y entonces, Ahí. ¿quién decide ya retomarlo y cómo establecerlo? ¿Cómo fue toda esa mecánica, mi coach? Pues mira, ya de principios conforme siguió la temporada, porque fue de los primeros juegos, ya inclusive en el periódico ponía, entonces el periódico era algo muy común, ¿no? Era la información más amplia que ver del fútbol americano, y acuérdate, utilizaban 2 o 3 páginas completas para cubrir toda la intermedia, ya empezó a poner vietnamitas, pero ya oficialmente, o sea, ya no lo decían así como de relajo, pero ya al año siguiente ya se tomó el mote de vietnamitas, ya lo puso ahí el coach Gilberto Chávez. Entonces fue el coach Gilberto Chávez, él era el coach de la intermedia. ¿Recuerdas quién era el Ajá. staff de esa época de intermedia? Pues mira, a veces tomaba el mando o el coach Canseco o el coach Chávez, ¿no? Se alternaban algunas veces en el head coach, el otro tomaba una coordinación. Ellos eran los que manejaban de esa manera. Y en el staff estuvieron muchas gentes ahí muy importantes, me acuerdo
No sé si te acuerdas tú del coach, uno que era muy amigo del coach Chávez, ¿cómo le decíamos? Que había sido coach de Chapingo y acaba de fallecer hace poco. El Peluche, el coach Peluche. Ah, ya. No sé si lo conociste. No, no me acuerdo, sí, no. Pero en general los coachaban jugadores de Águilas Reales. Iba a coachar allá a Chucho Feria, a veces el Tripa Rosado. Él también fue un coach de nosotros, el Camote Martínez, allá en la El Prepa 9. equipo de Prepa 9 en intermedia en esa época era muy, muy fuerte y empezó a ser como que muy famoso. Le gustaba mucho a la Sí, sí. gente. ¿Por qué? ¿Por qué tenía ese carisma la Prepa 9 y en aquel entonces los nacientes vietnamitas? Fíjate que a pesar de que teníamos pues, condiciones muy pobres para entrenar, tú conoces bien el campo, ¿verdad? El campo era de tierra sintética totalmente. El agua de las regaderas siempre era helada, no era ni siquiera fría. Y yo creo que también sufrimos una que otra huelga en la que tuvimos que entrenar en el camellón de Insurgentes entonces, donde está ahora el estacionamiento de ahí de la Prepa 9, el externo. Y pues eso creo que forjó el carácter de todos los muchachos, de todos los coaches, de toda la gente que llegaba ahí a sabiendas de que íbamos a sufrir para poder entrenar y representar bien a nuestra prepa. Coach, de dónde eran los jugadores, tus cuates, los compañeros de esos vietnamitas El, del nove- 72? el 90%, el 90% eran estudiantes de la prepa 9. También venían, se agregaron mucho muchachos del Tepeyac, porque en esa época el Tepeyac no tenía intermedia. Entonces nada más llegaban hasta juvenil y había mucha gente que como eran vecinos de ahí de la prepa 9, llegaron a jugar ahí muchos jugadores del Tepeyac, muy buenos elementos, muy buenos ellos. ¿Qué años jugaste entonces intermedia? ¿72, 73? Y 74. Y 74, te aventaste tres. ¿De qué jugabas, mi coach? De linebacker, siempre de linebacker. Siempre fuiste linebacker. Estabas bajito, pero estabas fuerte. Sí, entonces sí, ahora ya, muy poco. Y te movías bien, te movías rápido. Sí, sí, sí. Y algo que Yo creo que caracterizó siempre a ese equipo era de que eran muy golpeadores, de que eran acá salvajes. sí, era un equipo. En esa época recuerda que el entrenamiento era el 50% eran golpes, ¿no? Ya, afortunadamente, el fútbol ya evolucionó y ya los muchachos golpean menos en las prácticas porque saben que el juego va a ser muy difícil, ¿verdad? Afortunadamente, pero sí, era un equipo muy aguerrido. Siempre estuvimos en los primeros planos, pero no pudimos todavía ser campeones de intermedio. Sí, hombre, ahí, ¿dónde se quedaban? ¿En los semifinales o dónde se quedaban? Semifinales casi siempre. Sí. Semifinales, yo recuerdo que en 72 perdimos la semifinal con Ciencias Químicas por 7-0, por un solo touchdown, que fue un regreso de kickoff. No me Y, digas. ajá, y el 74 perdimos con los Cheyennes, entonces en el Colegio Militar de Popotla. Y esa vez íbamos ganando exactamente 2-0, fíjate, 2-0. Y ya no me recuerdo muy bien las cosas, pero en 4 o 5 minutos nos metieron 20 puntos. Ah, Y ahí perdimos con qué los Cheyennes. caray. Cheyennes, Era un equipazo Cheyennes, ¿eh? claro, Traían un claro. coreback que se Ya llamaba no Gonzalo eran, Montero, muy bueno. sí, y ya no eran del Coach Rodero, ya eran del No, ese Politécnico, era Cheyennes del IPN, sí. del IPN. Entonces traían un buen coreback, Montero. Montero, Gonzalo Montero, muy bueno. Después subió, bueno, entonces Cheyennes también tenía Liga Mayor y jugó también algunos años contra nosotros. ¿Tú ya ibas a los juegos de Liga Mayor, mi coach, en el 72? Yo fui al primer juego de las Águilas Reales y de ahí, como eran nuestros, el coach Chávez y el coach Canseco eran coaches de Liga Mayor, nos invitaron y ahí nos fuimos toda la palomilla de los vietnamitas hasta al primero que fue contra Búhos en el Estadio Azul. Contra Búhos y que perdió Águilas Reales por 3 puntos, algo así. Un juegazo. Que ahí nos cuenta en receptor entrevista Carlos Rosado, que también jugó ahí en las Águilas Reales, que era toda una expectativa el uniforme de las Águilas Reales, y ¡boom! Cuando saltan al campo dicen, órale, ¿qué? A ver, platícanos un poco de eso, coach. No, es que realmente la verdad es que
no, nunca nos imaginamos que los colores iban a ser azul rey, rojo y blanco, ¿verdad? Todos llegamos con la expectativa de conocerlo y estaba muy bonito el uniforme, era algo así parecido a los Buffalo Bills, ¿no? Sí, Pero fue exacto. muy padre y un juegazo, digo, contra los Búhos, que eran un equipazo también. Sí. Y los Búhos salieron de blanco con los tonos guinda, ¿verdad? Muy padre. ¿Cómo se trasladaba uno de la zona de la Prepa 9 al estadio de la Ciudad de los Deportes? Que la Prepa 9 está por la Basílica y la otra está en la Plaza de Toros, ahí en la colonia Nápoles, más al sur de la ciudad. Había un camión que iba toda la ruta hasta Ceú, creo que salía desde por la villa. Entonces nos dejaba prácticamente ahí, ¿no? De regreso en todos esos juegos ya no había camiones y casi siempre nos veníamos echando Goyas y Wellums por la calle de Insurgentes, toda la gente. Ahí los veías caminar porque eran los juegos a las 8. Entonces terminaban 10:30, 11, ¿no? Ya no había transporte. Fui a caminarle. Muy seguro entonces, ¿no? Era muy seguro, muy padre, porque de un lado iban los del Politécnico, de este lado nosotros los vietnamitas echando Goyas, y aquellos, bueno, una época increíble, la verdad. Nada de ir atracando vinaterías ni tiendas. No, no No, para era nada. otro México, era otro No, México, muy tranquilo. era otro México, sí. 1972 era otro México. Y Sí, entonces sí. toda tu expectativa pues fue, yo voy a jugar intermedia para el semillero de Águilas Reales y voy a subir a las Águilas Reales. ¿Cuándo fue esto, mi coach? Sí, eso fue porque, fíjate, cada quien toma su color y su insignia, ¿no? Como en estos casos. Yo al estudiar en Prepa 9 y ser semillero, la Prepa 9 de las Águilas Reales, y más que ahí estaban mis coaches, yo elegí ir a Águilas Reales, ¿no? También inclusive conocí a muchos amigos en Guerreros Aztecas y uno que otro en Cóndores. Ah, vente para acá. Le digo, no, pues cada quien tiene el color de su sangre en tus venas, ¿no? Ah, qué bueno. Oh, mi coach, ¿y cómo era, hablando del punto de vista académico, cómo era el ingreso a la preparatoria 9 en aquel entonces? ¿Cómo ingresaste a Pues yo me estudiar acuerdo la que prepa? platicando así con mi familia el sábado, decía, yo ni me acuerdo del examen, pero sí ingresé, le digo. Sí, Pero me sí había acuerdo. examen entonces, ya desde Sí, sí, entonces, sí. sí, sí había examen, ¿Dónde lo claro. hicieron? Y era también largo, era en la Prepa 9, en el auditorio, Ah, y en el auditorio. en diferentes horarios lo hicimos. Exactamente, y quedaste ya en el turno de la mañana ahí en la Y prepa. quedé en el turno de la mañana, gracias a Dios. Vivías por el norte, te quedaba cerca. Sí, yo siempre he vivido aquí por la zona de Santa María, de San Rafael. Siempre he Ah, vivido por ya. ahí, entonces me quedaba bien. O sea, vivo muy céntricamente, entonces de ahí, tanto para la Prepa 9 como para ir a CEU también. Cuéntanos de ese primer año que jugaste. Entonces, jugaste intermedia y ese año subiste a Liga Mayor. ¿Cómo sentiste ese cambio? El nivel de la intermedia y cuando llegaste ahí al campo 4 de Ciudad Universitaria y los veías bien grandotes y era pura estrella porque todos eran bien famosos porque en aquel entonces la cobertura de los medios los hacía muy, muy personajes a todos los jugadores. Sí, una experiencia muy, muy fuerte, ¿no? Es eso de que dices, tengo que hacerla y tengo que quedarme aquí, ¿verdad? Para entonces me acuerdo que por lo menos éramos como 120 jugadores equipados, para ganarnos el puesto. Y veías al igual al lado de Cóndores, otros 150 o algo así, en Guerreros igual. O sea, la competencia era muy fuerte, ¿no? Mucho, muy, muy fuerte. Pero afortunadamente logré quedarme desde mi primer año, era en 74. Ah, qué bueno, 1974. ¿Cómo fue la novatada, mi coach? ¿Cómo hacían la novatada las Reales? No, muy tranquila, ¿eh? Entonces era muy tranquila. Este, nada más nos ponían a cantar el himno, nos pasearon un poquito ahí por el campus, todo el campus, y en la noche hacer una pequeña jura con un jersey y un casco. Ah, perfecto, Pero pues muy, tranquilón. más que nada divertida, Sí, muy ¿cuál es, divertida. cuál es tu opinión de las novatadas, mi coach? Pues mira, ya conforme va pasando el tiempo, este, afortunadamente creo que ya han modificado un poco la de Pumas porque antes era una salvajada, ¿no? Y porque además han puesto en peligro la vida de gentes, de muchachos, ¿no? Y yo creo que las novatadas tendrían que ser
como te diré, modificadas de una manera en que el muchacho no sufra tanto y no lo golpeen tanto, ya no lo pinten ya no los pintan con pintura de aceite, porque un muchacho se intoxicó y estuvo a punto de fallecer, ¿no? Uy, Tiene que además modificar eso un era poco, un ¿verdad? Va- muchachote que yo cuando lo vi le dije, Paquito, ¿cómo es posible? Si hay muchos puerpiperros que esos sí sobreviven y que tú estás bien grandote. Era Dices que un me quedé chamacotote. es que me quedé durmiendo, señor, me quedé dormido. Pues sí, no, hombre, y sí, esto se puso grave, ¿cómo no? Sí, ¿Cómo? Es que tú fuiste seleccionado Puma, sí, sí, porque en sí, aquel entonces hay que platicarle a la gente sí, que también. había tres equipos de la universidad, Águilas Reales, Cóndores y Guerreros Aztecas, y de esos había la selección Puma, seleccionaban a jugadores de esos tres equipos para llevárselos al clásico contra los Burros Blancos, que también hacían su selección, porque allá tenían a Búhos, Águilas Blancas y Cheyennes. Entonces, Exacto. eran seleccionados. ¿Fuiste seleccionado Puma? Sí, sí, ¿En qué claro. año? En, se- Fíjate, yo fui en 75 seleccionado por el coach Neri, pero yo no pude ir ese año porque yo tenía que hacer un viaje. Ah, Acabando mira. así la temporada me tuve que ir, ¿no? Y ya posteriormente en 78 volví a ser seleccionado. Ya después no me tomaron mucho en cuenta. De por sí no era tan fácil ser Puma, sobre todo porque los otros coaches pues no te conocen tanto, o sea, como que siempre, en este caso era el head coach, el de Cóndores, ¿no? Sí. Y es obvio que ellos prefieran a meter a la gente que conocen, ¿no? Ya desde entonces había un pique muy fuerte, mi coach. La rivalidad en el casillero, porque compartían el casillero, cada quien tenía su casillero, pero ese espacio general lo compartían Guerreros Los Aztecas, Águilas Reales baños y Cóndores. Ah, ¿los baños los compartían? también, era un solo baño, Ah, antes era un solo era un solo baño. baño para los tres equipos. Órale. Y desde Y ahí ya sí, había un pique muy había fuerte. pique, una que otros conatos de bronca, ¿verdad? Pero nunca algo tan así grave, ¿eh? Sí, no. Realmente a pesar del pique, había mucho respeto. Era lo que hemos explicado, coach. El fútbol americano es un deporte muy competitivo. Siempre compite uno para quedarse en el equipo, para ganar la titularidad, para ganarle al rival. Entonces es parte de la naturaleza el que sea tan competitivo. Tú lo fomentaste cuando fuiste coach, cuando fuiste jugador. A ver, aquí hay que competir todo el tiempo. Sí, mira, el fútbol americano y cualquier deporte y cualquier actividad académica tiene que ser basada siempre en valores. Los valores van adelante de todo, ¿verdad? Si no, pierde exactamente la línea que le ponemos nosotros de formación, de formatividad al deporte o a la misma academia, ¿no? A la escuela. Entonces, el Sí. fútbol americano promueve mucho más todos los valores que otros deportes en sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, el fútbol soccer, con todo respeto, premia a un partido empatado a 0 goles. O sea, 0-0, pues cada quien se lleva un punto. No, y en el americano es muy raro que haya un empate. Y además, mentalmente dice uno, no, no, que no haya empate, pues, o sea, aquí no la rifamos, tiene que haber un ganador y esa es una filosofía distinta, ¿no, mi coach? Claro, yo creo que de las partes más importantes del deporte, ¿no? Hacerlo atractivo. Y el fútbol soccer creo que ha modificado, aunque sea un poco, ¿no? Pero aún así sigue sin tener ese empuje y ese pegue. O sea, tú tienes un día un América Guadalajara y hay NFL y ves la NFL, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, coach, jugaste del 74 al 78. 78, sí. Ese año Sí. yo fui el capitán de Águilas Reales. Ah, fuiste capitán de las Águilas Reales. A ver, platícanos cómo se eligió en aquel entonces al capitán de las Reales y qué representaba para el equipo. Pues mira, se elige siempre, ya ves que la elección es con los jugadores de quinto año. En este caso éramos realmente pocos de quinto año. Muy pocos, te voy a decir por qué. Porque ese año fue el año que se creó la ONEFA. No sé si recuerdas. Sí, Fue el claro que primer sí. año de ONEFA. Y entonces creo que un error bastante grande que tuvieron toda la gente al crearla fue no hacer, hacer retroactivo los reglamentos de competencia. En este caso,
muchos muchachos, si no eran estudiantes de la UNAM, no podían jugar. Y fue el caso de varios muchachos que ya no pudieron jugar porque no eran alumnos de la UNAM. Ah, caray. Y Entonces entonces, implementaron en el 78, una de las reglas fundamentales es crear la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano que fueran estudiantes de la UNAM. No, de sí, cualquier facultad o de cualquier la escuela, pero de institución, la UNAM, de la institución. claro. ¿Y quiénes se quedaron fuera, por ejemplo? ¿Te acuerdas de alguien así famoso? Pues yo me... No, créeme que ya no me acuerdo muchos, pero sí fueron varios muchachos, ¿eh? Órale. Y te estoy hablando de todos los equipos en general, ¿eh? No, no nada más estaba de Águilas Reales. Muchos muchachos ya no pudieron jugar. Cuando yo creo, digo, ya después por la experiencia que tiene uno en la UNEFA de juntas y de reglamentos, que debería haberse les dejado a los muchachos que ya habían empezado su elegibilidad en un equipo, terminarla ahí, ¿no? No importando que fueran estudiantes, era importante, pero no importando que fueran estudiantes de otra institución, ¿no? Coach, Porque sí, sí, sí. inclusive había muchos que no eran estudiantes, sino que ya tenían, por ejemplo, eran muchachos que ya tenían negocios, hacían, ya trabajaban. Sí, Entonces, para ellos fue mucho más difícil, ¿no? claro, los truncaron. Cuéntanos, ¿te tocó jugar contra el Tec de Monterrey que traía jugadores norteamericanos? O sea, no solamente becados, sino eran becados norteamericanos, era un equipote. ¿Cómo te fue en esos años contra los Borregos del Tec de Monterrey? Pues fíjate que muy bien, les ganamos solamente en mis 5 juegos, no 4 juegos, porque el último año ya no estuvieron ellos. Les ganamos 2 veces y una vez fue en Monterrey, pero sí era un equipo muy fuerte y muy pesado, muy rápidos también. Y sí, traían americanos, pero pues, realmente no era excusa para perder con ellos, no era excusa. También Tigres en cierto tiempo también trajeron jugadores, ya fueran norteamericanos o hijos de mexicanos nacidos allá. Mi coach, ¿cómo te fue contra los Tigres en el 77, ese año para olvidar, con esa final donde había mucha gente en el Universitario de Nuevo León y alguien sacó una pistola, mataron a un porrista de las Blancas y no, una tragedia que también vino muy, muy fuerte a pegarle al fútbol americano. Ese año 77, ¿cómo le fue a las Reales contra los auténticos Tigres de Cayetano Garza? Contra los Tigres, perdimos y aquí en México, Mm, en el Estadio Azul. Su equipo estaba muy fuerte, muy grande, traían un coreback México-americano muy bueno, traían un buen equipo sí. ellos. Sí, entonces sí era un equipote ese, ¿no? Y ya después vino esa situación. Entonces, platícame, ¿recuerdas el TEC de Monterrey? Lo conocemos ya por las entrevistas que hemos hecho, participaron hasta el 76, entonces. En el 77 ya no Ajá. estuvieron. ¿Por qué se salieron? Fíjate que entonces en esa época era como que más, había muchas versiones en las que uno realmente no sabe cuál es la cierta, ¿no? Alguna vez alguien dijo que era porque traían americanos, etcétera, etcétera. E inclusive el TEC de Monterrey esos 2 años, lo que hicieron fue ir a competir al sur de Texas. Tuvieron 5 o 6 juegos en el sur de Texas y así fueron llevando sus temporadas ellos hasta que volvieron a reingresar. Ah, entonces no desapareció el programa de fútbol americano, sino más bien se salieron de la competencia en la Liga Nacional. Lo sacaron, Así es. ¿no? Dice la leyenda que Pues porque como ya dice estaba la y leyenda, como eran ya gabachos y nadie les podía ganar, ya dijeron, ¿sabes qué? Ya mejor que se salgan y lo sacaron. Y eso. a los Tigres que también traían gringos en el 77, sobre pretexto de esa final, también les dijeron, bye bye. También hicieron lo mismo, ellos se fueron a competir al sur de Texas. Sí. Y al coach Rodero, que traía los Pieles Rojas de Acción Deportiva, también le dijeron, esta es una liga estudiantil y entonces o te integras al Politécnico Igual. o te vas. ¿Así fue? Sí, porque desapareció Pieles Rojas como era, ¿verdad? Como era normalmente que era un club. Y ya después ya ves que, bueno, de esas cosas que no entiende uno mucho, pero qué bueno por el Corrodero, los pudo sacar ya con el Politécnico, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero ahí sí le mermó mucho porque tenía muchos jugadores del Tepeyac, muchos jugadores de otras universidades que no estaban de acuerdo en integrarse al Politécnico y decían, no, yo no quiero quitar el vuelo. Entonces, ¡pum! O sea, de que le bajaron el nivel, le bajaron porque traía un trabuco también, Rodero. Sí, era un equipazo el que traía el coach Rodero. En El- 1975 los Rojas le ganan a los Borregos del Tec de Monterrey una paliza ahí en la Ciudad de los Deportes. Ese año, ¿cómo les fue a las Reales contra los Pieles? ¿Cómo estuvo? Siempre fueron muy buenos partidos. Fíjate, en 74 perdimos, pero en 75, no, volvimos a perder en 75, ya ganamos a partir de 76. Sí perdimos 2 juegos con ellos, cuando todavía era un trabucazo. Porque inclusive en 74, ¿sabes qué? Que ya ves que aquí implementan cada rato unas reglitas medio raras. En 74, que para fortalecer al equipo de Pieles Rojas les dejaron que jugaran su sexto año de elegibilidad muchos. Entre ellos me acuerdo de un fullback de ellos, Pérez Ferreiro, que parecía que cuando lo tacleabas parecía que tacleabas una piedra, así, que te tomabas contra la pared fuertísimo. Y así muchos jugadores todavía pudieron jugar un poco más de tiempo para fortalecer a Pérez Rojas, que estaba fuerte, ¿no? Coach, ¿qué edad tenías tú cuando jugabas Liga Mayor y cuál era el promedio? Porque en las fotos se ven bien rucos, todos ya bien, bien grandotes. ¿Eran grandes de edad o las fotos nos engañan, más o menos? No, fíjate que cuando yo subí sí había gente grande ya. Yo le calculo que, no sé, muchachos ya de 27, 28 años, hasta un poquito más grandes podrían haber, ¿no? Yo, mi primer año lo jugué a los 20 años y terminé a los 24, exactamente. Ah, ya. La mayoría Pero eran ya contemporáneos tuyos. fuimos, esa generación, la primera de la UNEFA, ya veníamos casi puros muchachos que estábamos a la par con la elegibilidad como con la escuela. Sí, sí. Sí, porque antes del 70 al 74 sí había gente ya ruca, ya se veían ya muy maduros. Grandes, sí. Aparte de que acuérdate que los looks de esa época, que barba, bigote y la greña larga, te hacía ver más grande, ¿no? Sí, 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 Pero sí, sí, también. sí, así había gente grande. Ah, perfecto. Mi coach, entonces fuiste ya Puma en el 78, fuiste capitán de las Águilas Reales. Ah, ¿Cómo les fue ese primer año del nacimiento de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano? Ya sin los Tigres, ya sin los Borregos, ya sin los Pilerrojas de Acción Deportiva. ¿Cómo les fue a las Reales? fíjate que uno de los datos, así que probablemente la gente no conozca, pero los de esa época lo sabemos, es que teníamos muchísimos novatos. Sí con talento, sí con futuro, pero era un equipo que creo que éramos 3 o 4 de quinto año y otros pocos más de cuarto, otros de tercero, y en general casi puro novato. Pero bueno, un buen equipo. En el último año ganamos 5 y perdimos 3. Y fue un buen año porque era un año para volver a recuperar tanto talento que se había perdido en 77 salió Sí. muchísima gente muy buena. Ureste, Arturo Feria, vaya, un sinfín de jugadores que eran de primer equipo. Entonces, al siguiente año, 78, pues, básicamente eran novatos los que estaban ahí junto a mí. En esa época era muy común esa situación, coach. Había cambios generacionales y era una cierta lógica que un equipo que era muy fuerte, pues se le terminaba la elegibilidad a sus estrellas y entraba en un proceso de reestructuración. Pues eso era Exacto, lo que hacía más o menos equilibrada la competencia, ¿no, coach? claro. Sí, por eso es equilibrado mucho, ¿no? Estás 3 o 4 años muy bien y de repente un año y tal vez 2 para reconstruirte. Así es como. Pero entonces la base es que yo creo que de las cosas que afectó mucho a- en general a la UNAM, y yo creo que fue una decisión que a mí nunca me ha gustado, fue desaparecer tantas intermedias. Desaparecieron cuantas intermedias ya después de esto, y entonces, aparte de quitar semilleros para los equipos de Liga Mayor, aparte de eso, pues no le brindabas el servicio del fútbol americano a muchachos que probablemente no iban a jugar en Liga Mayor porque no tenían el talento.
pero que se iban a formar a través del deporte, ¿verdad? Yo creo que a mí Claro. no me gustó nunca. Pero eso, ¿cuándo fue, mi coach? ¿Cuándo fue ese año? ¿Y No, eso quiénes ya fue por desaparecieron? de acuerdo cuando ya desapareció la intermedia de prepa, Neve, de leyes, pero eso ya fue en los ochentas, Sí. No, fue en yo los creo que, ochentas. pues, pero muy al principio, Ficous, porque yo ya no recuerdo a leyes, a ingeniería, arquitectura, ciencias Equipazos, químicas, ¿quién era? equipazos. La 9, pues todavía se mantuvo en los ochentas un poquito, pero sí esos semilleros que había en CU, pues ya se empezaron a modificar. Sí, ¿De esos quién fue la se idea, fueron. mi coach? ¿De quién fue la idea de hacer esos geniales cambios? Créeme que no tengo yo la menor idea. Ya cuando sí hizo eso, yo ya no estaba, ya no era coach de Águilas Reales. Yo fui coach de Águilas Reales de 79 a 87. Yo ya no era coach. Entonces yo ya no supe de quién fue eso. Ahí entonces, coach, ya te fuiste como coach. Y bueno, primero platícame cómo te fue en la novatada. ¿Era más salvaje que las últimas que hemos visto o era igual de salvaje en 1978? La novatada Puma. Yo creo que, yo creo que era un poco más salvaje que los de ahora. No me digas, ¿por qué? Un poco. Pues eran más golpes. Yo recuerdo que no había un solo lugar de tu cuerpo en la piel que no tuvieras un verdigón, cicatriz, etcétera, ¿no? Los glúteos todos partidos, no, estaba canijo, ¿eh? Era muy ruda. Era muy ruda. Y tú hubieras recomendado en aquel entonces quitarla porque mucho se ha dicho que sirve para dar carácter y que cada una de los juegos que hacen con esos novatos y cada uno de los golpes y todos esos ritos, pues tienen un significado porque así ha sido desde siempre. ¿Tú qué sabías de esa novatada? ¿Desde cuándo había empezado siendo así de fuerte? A mí me había dicho el coach Canseco que de esa forma ya la que era muy fuerte era desde los años 50, desde los 50. Y digo, no, yo creo que la novatada es algo muy padre, muy bonito, que sí te forja el carácter, pero modificarle algunas cosas, ¿no? No hacerla a veces tan violenta. Las cosas violentas evitarlas, ¿no? Las Sí. cosas de resistencia y de carácter sí deben de seguir, ¿no? ¿De qué te pintaron, mi coach? A mí me pintaron de Pelé, ¿tú crees? Pero ¿y cómo? Con Así con el uniforme con la negros. uniforme verde y el 10. La playera amarilla, el short azul, porque te pintan todo, ¿no? Las piernas cafés, las calcetas blancas, los tacos negros, así, bien vaciado. Quedaste bien. La verdad es que sí se aventaban unas pinturas de concurso, ¿eh? Sí, hay unas muy padres, ¿eh? Muy bonitas. Recuerdo a un amigo, Carmona, un muchacho de Cóndores, muy buena onda, que luego trabajaba allí en actividades deportivas, él era diseñador, que lo pintaron de Santa Claus, pero él era un hombre muy peludo, así peludo. Fíjate que tenía todas las plastas de pintura, pero como de 1 centímetro, imagínate para quitársela. No, hombre. ¿Cómo se las Pobre. quitaban, mi coach? Cuando acaba ya la jura, yo fui el último a entrar a la jura, ya eran como a las 2:30 de la mañana. Este, lo primero que me acuerdo que me dijo Chucho Feria, no dejes que te pinten nada de blanco y negro porque es la que más tarda en quitarse. Y dice, todos los demás son muy fáciles. Y acabando estaban ahí unos tambos de diésel y todos tus cuates ya veteranos te empezaban a untar, ¿no? Con una estopa así diésel. Y con el diésel a mí se me cayó luego todo lo blanco y lo negro se cayó así solito, nada más de que escurrir. Pero el amarillo me tardó como 2 semanas, ¿A poco no pero se ya se va cayendo quitaba? poco a poco. No, Sí, porque no, y poco a poco. hay que irse al vapor y hay que estarse bañando y porque sí está duro, ¿ah? Sí. No, sobre todo, sabes que por pues, tantos químicos, ¿no? Que te vaya a hacer daño en la piel. Entonces, pero bien, te digo, ya la pasamos muy bien y de ahí, pues al juego, que es lo más importante, ¿no? Muy padre. Ese clásico, ¿qué le recuerdas del 78, mi coach? Contra los burros Sí, estuvo blancos.
Estuvo muy bueno el juego, iban ellos ganándonos por un buen rato, después remontamos, su quarterback era Cupido, ese año de los Burros, y recuerdo que ya estaban a punto, faltando como, no sé si un minuto, no sé cuánto, estaban ellos en la yarda 15 de nosotros, ya, con un gol de campo, no, con otros ya nos ganaban. Y entonces tiraron un pase, un stop, lo tiró Cupido, y se aventó la jugada de su vida mi querido amigo Alfredo Oliveros, el Magui, que en paz descanse también, un córner de los Cóndores que también pateaba, y se las interceptó, pero casi del piso, ¿eh? Se aventó y la interceptó increíblemente. Él fue el héroe del partido. Ah, mira, ¿quién jugaba? Estaba Arturo Alonso, ¿no? De corredor en 78. Arturo ¿Quiénes eran los Alonso, jugadores? A sí, ver, dinos algunos de esa selección Puma. pues, pues mira, Arturo Alonso, Tano Chávez era el coreback, este, el Gato, ¿cómo se pida? El otro fullback. Los dos eran muy buenos. Uno que decían el Gato, estaba Edgar Córdoba de Águilas Reales, un buen equipo, sí, un equipazo. A la defensiva, ¿quiénes estaban? Pero te digo, de ahí quien realmente a la defensiva estaban los dos Chaparro, que eran muy buenos. Descanso en paz Trini, que acaba de fallecer. Estaba un chavo muy bueno, que era Aro Ficachi, un muchacho de los Cóndores. Ah, también está, la ofensiva estaba Tristán Arzate. Ah, un equipo muy bueno. Estaba bueno, sí, 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 era bueno. Y entonces era su año de novato de Cupido en las blancas. ¿Ya te desconectaste, Alberto? ¿O No, qué? no, ahí estamos, ahí me No te oigo. escuchas. Ay, no me escuchas. A ver, permíteme tantito. Voy a quitar este. No me muevas, mi coach. Ahí me escuchas. Espérame. Ahí está ya. Mejor. Ya. Ahí está mejor. Ahí está ya mejor. Sí. Ahí está, ahí me escuchas. ¿Tú me escuchas? Sí, te escucho Ah, perfecto. qué bueno. Oye, entonces, creo que era su año de novato de Cupido, ¿no? En el 78. Sí. No, era un jugadorazo ese cuate. Muy bueno. Sí, era buen pasador, ¿verdad? Y corría muy bien. Como, Estaba enorme, estaba corría grandotote. como 1.90 medía el chavo muy bueno. Pues él sacó muchos años buenos a las Águilas Blancas, buenos años con Águilas Blancas de ese chavo, Sí, muy cómo bueno. no. Y entonces ya de ahí te fuiste de coach, mi coach. Entonces, ¿cómo viste? Sí, ¿Te sentiste con vocación? ¿Era lo tuyo el enseñar fútbol a las nuevas generaciones? sí, yo desde que empecé a ser coach, primero fíjate, yo empecé a ser coach realmente en el club Águilas AC. Me Ok. invitó Ricardo Márquez y éramos coaches ahí, tanto Márquez como los dos Feria, De Gallo Barrón, infantiles. de infantiles y de juveniles. Ok. Y ahí me entró a mí el gusto, ¿no? Y sobre todo por la formación de los muchachos, ¿no? Y ya cuando terminé de jugar Liga Mayor, yo ya había coachado algunas intermedias, ayudando, ¿no? Ahí a Chucho Feria en Químicas, y el coach Chávez me invitó a formar parte del staff en 79. Y de ahí Perfecto. estuve yo Ujú. 8 años en Águilas Reales. ¿De ahí a dónde te fuiste de coach? Fíjate, los dos últimos años de Águilas Reales, yo ya estaba en Centinelas. Ya había empezado yo el proyecto, etcétera, y como entrenábamos en la mañana me daba tiempo de estar en ambos lados, porque además en Centinelas estábamos compitiendo en la intermedia de las categorías bajas, nunca jugaríamos ni contra Prepa 9 ni contra Químicas, ¿no? Pero ya cuando empezó realmente a crecer el programa de Centinelas, que empezamos con juveniles e infantiles, pues tuve que tomar toda la chamba allá en los Centinelas. ¿Ahí cuánto tiempo estuviste, coach? Ahí estuve de 84 a 95, 11 ¿Y, años. y cómo fue que inició? ¿Quién tuvo la iniciativa? ¿Quién del Estado Mayor? ¿Tú se la sugeriste? ¿Cómo fue esa historia de que naciera ese gran equipo que se convirtió Centinelas del Cuerpo de Guardias Presidenciales? Fíjate que un muchacho ya grande de edad, porque todavía entonces la intermedia no había límite de edad,
que jugaba conmigo ahí en las Águilas de Veterinaria, oye, ¿quieren sacar un equipo así? Vamos aquí al Estado Mayor Presidencial. Ahí vamos a entrevistarnos con un general, entonces coronel, general Santiago Salinas Magaña, que fue el fundador del equipo, me pidió un proyecto y lo empezamos a sacar adelante. De principio me dio 35 elementos de tropa y 10 oficiales para entrenar. Okay. Y entonces entrenábamos como no teníamos campo todavía, entrenábamos en el bosque de Chapultepec porque su cuartel estaba exactamente en Parque Lira, ahí junto a los pinos. Y ahí empezamos, ahí fue como empezamos, poco a poco. Empecé a invitar coaches, etcétera, y de ahí, en ¿Quién 85 le fue puso nuestro el primer nombre, año. coach? ¿Quién le puso el nombre? El general Santiago Salinas Magaña, Y la que le puso Santi. porra, esa de fuego, fuego, ¿quién la hizo? Esa la hizo un doctor que nos atendía ahí, que era como psicólogo él así. Él fue el que la creó. No Ah, recuerdo su ya. apellido del doctor. ¿Y cuál era Bueno, nada más el que objetivo? ¿Cuál era el objetivo de sacar ese equipo? el- ¿Cuál era la visión y la misión que tenían en aquel entonces? mira, primariamente fue el general Santiago Salinas Magaña y todos los que estaban en el Estado Mayor Presidencial todavía, en esa época era el presidente Miguel de la Madrid, eran exjugadores del Colegio Militar, de la última generación del Colegio Militar de los años 50 y tantos, 60 o algo así. Y entonces ellos quisieron crear este equipo aquí para darle representatividad al ejército en el deporte del fútbol americano. Ah, mira, qué interesante. Y había todo el apoyo, mi coach, porque sí llegaron a tener muy buen equipo. Yo recuerdo un tazón presidencial precisamente en la época de Miguel de la Madrid, 1985, Prepa 9 contra Centinelas, un juegazo ahí en el Joaquín Amaro y desde entonces ya se les veía muy buena madera al equipo de los militares. Sí, todo estaba novatón un poco el equipo. Y yo creo que la decisión del tazón pues fue un poco precipitada por parte de las autoridades porque el campeón de la conferencia fuerte había sido Vietnamitas y nosotros de la conferencia 3, ¿no? Pero en este caso lo hicimos también con el afán, yo todavía era parte de Águilas Reales, de que todos los fondos de ahí iban a ayudar a Águilas Reales, que si no recuerdas, fue un año en que no salió en Liga Mayor y que no había fondos y etcétera, ¿no? Y que nada más jugamos de invitación, ¿no? Sí. Entonces fue un buen acto que se hizo para ayudar a tanto a vietnamitas y de hacer lucir esto. Y el juego fue bueno, estuvo muy Sí. parejo. Nos ganaron como por 7 puntos, 8, no me acuerdo. Sí, No tuvo que ser recuerdo. una serie al final y ya el corredor, el chancho, se Ujú. dejó ir y ya con eso ya ganamos, pero sí dijimos, ah, El caray, chancho. estos están perritos, ¿no? Pues estaban fuertes. No, sí, no, de veras, mira, yo te voy a Oye, decir una cosa. sí, sí, dime, dime. De todas las veces, de los 34 años que llevo de coach, solamente recuerdo dos equipos que les tengo así mucho en mi corazón. Ese equipo de 85 de los Centinelas, que eran 30 y tantos militares, que todos ellos se la rifaban increíblemente fuerte, aunque no tuvieran tanto talento, pero eran súper disciplinados, se metían al gimnasio, hacían muchas cosas por ellos mismos y por el equipo. Y el primer año que estuve yo en la Universidad de Anáhuac, que también tuve puros novatos que nunca habían jugado jamás en su vida, pero eran estudiantes de ahí y que también le echaron las ganas posibles y salimos campeones en la primera intermedia allí en la Anáhuac. Fíjate, antes de que lleguemos a la Náhuac, Esos dos equipos. antes de que lleguemos a la Náhuac, mi coach, entonces ese equipo del 85 fue la semilla de un equipo que llegó a estar en el grupo de los 10 grandes, en el grupo fuerte de Liga Mayor, y que entonces en 1992 fueron locales en la gran final ante las Águilas Blancas. ¿Qué nos platicas de ese equipo y que estaba plagado de Sí, estrellas? sí. Fíjate pues ya ves que todo lo que está detrás del gobierno o del ejército o lo que sea, lo ve la gente con malos ojos, ¿no? Dicen, no, es que estos tienen todo, que les dan esto. Sí nos daban lo básico y bien,
y nos daban bien, les daban de comer a los muchachos, nos construyeron un gimnasio, pues inclusive ampliaron, el Joaquín Amaro era un estadio muy chiquito y lo hicieron con el aforo de 8,000 gentes, ¿no? Entonces, creo que le trabajaron bien las autoridades, ¿no? Pero no teníamos, así como la gente decía, no, es que ustedes viajan en avión, algunas veces, y una vez contestó muy bien el general Santiago Salinas Magaña, un reportero, ¿no? Dice, ¿sabe qué nos sale mucho más barato usar un avión del ejército, de la Fuerza Aérea Mexicana, porque le llenamos de combustible, que irnos en 3 camiones, pagar 2 noches y 7 comidas, 8, nos sale mucho más caro, o sea, es más económico esto. Entonces realmente lo que teníamos era una infraestructura buena, ¿verdad? Buena para todo eso. Y ya de ahí, esa camada, platícanos un poco de esa camada que llevaste al 92 a la final. Mira, esa camada inició realmente, yo creo que se hizo muy sólido ya el equipo a partir de exactamente en 89. O sea, hasta el 85, 86, 87 y 88 estuvimos, 87 y 88 estuvimos ya en la conferencia de arriba de intermedia. Y llegábamos a la semifinal igual y de ahí no pasábamos, ¿no? Pero ya en 89 llegaron todavía un poquito de mejores jugadores, se vino Pepe Toño Moreno, muchos muchachos de Comanches, los Santillán, etcétera, y fortalecieron mucho el equipo y ya fuimos campeones de intermedia. Fuimos varios años, ya ni me acuerdo, en la primera división de intermedia, en 89, y de ahí se fortaleció el equipo. En 88 sacaron el Liga Mayor, bueno, sacamos, ¿verdad? Pero yo no fui el head coach, sino fue el capitán Bermúdez, un exjugador del colegio militar, que después yo estaba ahora sí que de intermedia para abajo y él se quedó ahí. Ya en 89 a mí ya me dieron el mando de Liga Mayor. Y ya de ahí, 89 y 90 estuvimos en la Nacional, en 90 fuimos campeones. Y 91, 95 estuve yo ahí en Centinelas, en la Órale, mayor y ¿contra en quién fue la femenil. final en 90? En 90 contra las Panteras Ah, las Panteras de de Manuel la UAM. Neri, las Panteras de la Universidad Autónoma Metropolitana de Ajá. Iztapalapa. Y ya de Sí, ahí sí, también subieron un juego. entonces. Sí, también un juego que subimos los dos, Ah, porque ese subieron año los fue dos cuando se ese año. hicieron 10. Sí. Ajá. Y ya Y en ya cuando 1992, ajá, 1992, la gran final, un escenario repleto, estaba desbordado ese Joaquín Amaro. Dejaron entrar a todos los aficionados de las Águilas Blancas, pues sí, pues había militares, entonces ahí o se portaban bien o se portaban bien. Y un gran claro, juego, mi coach. ahí sí se comportan bien. ¿Qué Sí, recuerdas de sí, ese ahí se juego? comportaron perfectamente bien. ¿Qué recuerdas de ese juego? Pues nada más recuerdo los malos recuerdos son los más fijos, ¿no? Los 3 o 4 errores que hicimos para perderlo. 3 o 4. Muy, uno hasta infantil, ¿no? Pero así es la final y en lo que nos llevaban ellos ventaja era en experiencia en eso, ¿verdad? En experiencia nuestros jugadores básicamente estaban en el segundo o tercer año de mayor y llegar a la final pues, nos pesó. Sí, Incluyéndome a mí, ¿no? Por supuesto que me pesó. claro. Mi coach, ya de ahí te fuiste a la Náhuac, entonces de 95 te fuiste a la Náhuac. También abrir el programa, Sí, ¿dónde fue eso? también abrí el programa, también, abrirlo también te digo, un año completo que estuvimos entrenando y reclutando gente. Muy bien, ahí difícil ya porque yo nunca había lidiado con el manejo de las becas, que siempre tuve muy pocas, ¿eh? Muy pocas becas y que son muy difíciles. En la NAWAC son muy difíciles de otorgarlas. Tienen que tener arriba de 8 o 5 de promedio en el bachillerato, que todos sabemos que en la prepa todos echamos más relajo que aprender, ¿verdad? Entonces es difícil conseguirte un buen jugador que tenga un buen promedio. Es rarísimo. Tenemos muy pocos becados realmente. En la NAWAC, por ahí el mejor año en el que llegamos que perdimos con la UVM 7-0 también por muchas tonterías, tenía yo 16 becados que en total hacían 8 becas al 100%. O sea, no eran muchos los jugadores becados. Ajá. Pero fue un buen programa también, sobre todo muy exitoso en lo académico.
todos mis muchachos que tuve ahí, tanto becados o no becados de la nueva, el 95-96% se tituló. Pero y entonces los que no eran becados eran alumnos y cómo los reclutabas, aunque no tuvieran beca. Sí, sí, inclusive invitábamos a muchachos, decíamos, como podían ser estudiantes de otro lado, tenemos muchachos de la UNAM, muchachos del Poli, etcétera, que no cabían en otros equipos y se venían para acá. O sea, también nos mantuvimos mucho de los que cortaban los Pumas y los que cortaban Águilas Blancas, ¿no? Mi coach, durante toda esa trayectoria, después de la Nahua, ¿qué siguió? Después de la náhuac, me fui un rato a los potros de salvajes, como ahí tuve varios trabajos diferentes. ¿Eh? Alguna vez fui coordinador, alguna vez fui el asistente del head coach, fue con lo que más hice, ¿no? Y estuve a cargo de los equipos especiales, con el coach Carmelo, que es un amigazo mío y un tipazo. Ya. Mi coach, durante toda esta Ustedes. trayectoria que ya amablemente nos has contado, el coach Buenaventura Domínguez, el coach Choco, muchas decisiones de los de pantalón largo son las que han frenado el desarrollo del fútbol americano. Cuando está despuntando, vienen decisiones, ¿no? Ahora una nueva, quién sabe si se juegue la Liga Mayor en este 2020, pero la regla, la nueva reglamentación es permitir que regresen los borregos, los aztecas con todas sus becas, no están limitados, le quitaron la sanción al coach de los borregos. ¿Cómo ves estas situaciones actuales? Pues como siempre en la UNEFA las cosas se ven raras. Yo todavía de la UNEFA, no sé si ya me levantaron el veto, pero por ahí, en mi último año que estuve con los colibríes de la Universidad del Pedregal, alguna vez hice una declaración diciendo, es que saben que aquí en la UNEFA no se respetan los reglamentos y me dijeron que yo era una persona non grata para la UNEFA. Y es lo mismo, yo no entiendo, realmente, mira, quien necesita más cobertura, que necesita más ser vistos, es con ADEP, no era ONEFA. ONEFA es ahora sí que el viejo fútbol, el que tiene más convocatoria a través de todos los medios, porque además es un poquito más, como te diré, está más pareja la liga en la UNEFA, ¿no? Entonces eso de abrirles la puerta a ellos, yo creo que es una grana, es grande eso, que vuelvan a unirse todas las instituciones, pero no decirles sus 75 becas a cuando en el reglamento estaban estipuladas 40. O sea, es como decirles, vengan y pásenle, ¿no? O sea, los que necesitaban más de la UNEFA son ellos que la UNEFA de CONADEP. Pero que es muy bueno que se junte el fútbol, eso se me hace maravilloso. Sí, Se me sí, hace muy bueno. pero ¿qué puede pasar, mi coach, si no los condicionas? O sea, si no los reglamentas, ¿qué es lo que pues, podemos vislumbrar? ¿Usted qué es lo que ve como coach? Mira, la primera parte que yo veo muy difícil en la que ellos tienen mucha ventaja, y si yo la tuviera, yo también la aprovecharía, ¿verdad? Por supuesto. Es que, digamos que tenemos un escenario como el en el que sí va a haber fútbol americano, que a lo mejor retardamos un poco la, el inicio de la temporada a octubre, que podría ser, ¿no? Como antes que se jugaba hasta diciembre. Y fíjate nada más, ellos que viven en el campus, casi todos los equipos que tienen sus jugadores ahí viviendo, pues podrían entrenar 2 veces al día. Y en cambio aquí, los de Pumas, pues de la escuela para acá y entrenar las 2, 3 horas que están entre gimnasio y de eso. Poli igual. Y en general, es muy desbalanceado ahí esa parte, ¿no? Es muy desbalanceado. Y aparte que ellos tienen la capacidad de becar muy buenos jugadores, ¿verdad? Lo cual me consta y creo que es un gran programa, los del TEC y de UDLA, porque sí son muchachos que estudian bien, que son buenos estudiantes, ¿verdad? Pero tienen muchas más ventajas sobre las instituciones públicas, ¿no? Yo creo que sí, mi coach. 70 Yo sí lo veo. becas, todo el equipo prácticamente becado, pues es demasiado, ¿no? ¿Considera usted que es mucho? Yo creo que sí. Yo, mira, Teo, yo gracias a Dios nunca llegué ni siquiera a 20 becas, pero yo creo que en el orden de equilibrar más esto, deberían de haberse quedado en 40. Y otra cosa aparte, yo no sé si lo platicaron, porque no sabemos mucho de los acuerdos, ¿verdad?
que ya no, no se lleven jugadores de las instituciones públicas, ¿no? Porque es una cosa que pasó por muchos años, ¿verdad? Por muchos, muchos años que pasó eso. Sí, mi coach. Y además, incluso 40 becas, pues pudiera ser mucho, ¿no? Porque es tu prácticamente casi todo tu primer y segundo equipo becados. Claro, son 2 equipos casi. O sea, es más que suficiente, ¿no? Yo creo, pero bueno, esa es la decisión que ellos tomaron y pues ya veremos qué tal resulta. Sí. Vamos a ver en qué resulta eso. Ahí, Oliver Feria en entrevistas receptor también nos contó que en la UDLA en un año llegaron a tener 99 jugadores, todos becados, jugadores que ni siquiera Sí, participaban en los exacto. juegos, ¿no? Que esa era una estrategia, mi coach, así era la estrategia de juegas, aunque no juegues conmigo, no juegues contra mí. Algunos coaches a mí me lo dijeron así, de, por supuesto no voy a decir nombre, ¿verdad? Pero algunos coaches me lo dijeron así a mí, algún día, así pues mira, no juegan aquí, pero no juegan contra mí. Y eso porque una vez en un juego, ahí en CEU, en el Olímpico, caray, vi como exactamente 99 jerseys de un equipo y aparte como 20 muchachos con pants. Y ya acabando el juego le pregunté, oye, ¿qué pasó? No, pues no juegan contra mí nada más. Así pasa. Manchados, ¿no, mi coach? O sea, en el fútbol americano sí es muy común, por lo mismo que es muy competitivo, los coaches desde entrada pues quieren empezar a tener las mejores condiciones para dar una buena temporada y durante la temporada pues tratar de sacarle ventaja, no ser local, el jersey y obligar al Claro, equipo contrario a que se vaya por tierra y o todas esas cosillas, pues que es la parte de la competencia, pero ya sistematizar esto, pues deviene en que pues, no hay competencia, hay un dominio de los que tienen mucho dinero. ¿No cree? exacto. Son recursos, ¿verdad? Al fin y al cabo son recursos. Y es donde te digo que tienes que equilibrarlo, ¿no? Pues está bien, ¿no? Vente aquí a jugar, pero con tanto número de becas, ¿no? Nada más. No abrirlo así aunque, fíjate, una vez también platicando yo cuando estaba en la náhuac, pues tenía que ir a unas reuniones con coaches de las privadas, ¿no? Pues yo era parte de la organización de las privadas. Pero, a mí me decían ellos y yo les decía a ellos también con mucha, pues con tiento decirles, ¿saben qué? Nos vamos a acabar el fútbol americano si siguen ustedes, pues ahora sí que pirateando desde tanto jugador, porque las instituciones públicas trabajan en los semilleros, le echan un chorro de ganas, infantil, juvenil, intermedia, y luego que se vaya para otro lado, y luego, por lo peor de todo es que luego para que el muchacho pierda a los 2 años la beca, o al año, por calificaciones. Le digo, yo creo que deberíamos ser un poco más éticos. Nah, no es válido. Si pudieran autorregularse, coach, esa sería una de las soluciones, que de ellos mismos nazca el ser prudentes. Yo creo que sería lo mejor, ¿no? Porque además, mira, un coach decía, y me lo dijo así tan tranquila, deportivas. Para los otros 30 los voy Lo estoy perdiendo un poquito, mi coach. A ver, otra vez repítame eso porque no se escuchó. Que un coach le dijo, ¿qué? un coach alguna vez me dijo, mira, yo voy a registrar estos como mis 40 becados, ¿sí? Y los otros 30 van a estar con beca deportiva y los otros 30 los voy a poner con beca académica, lo cual no tiene nada que ver con el deporte. Y estoy dentro de la legalidad y tenía razón. Válgame. ¿Qué necesita haber en la organización del fútbol americano para que haya más orden, coach? ¿Qué necesita ocurrir? Pues mira, la única persona que fue presidente de UNEFA y que lo vi yo que cumplió los estatutos al pie de la letra fue mi amigo Carlos Rosado.
Carlos Rosado los cumplió de pe a pa contra todos y todos y hasta contra amigos, ¿no? O sea, decir, no, pues sabes qué, que estás mal aquí en esto y en esto y en esto. Y entonces, si quieren ellos modificar los reglamentos, hay una manera de hacerlo en la Asamblea General, ¿no? Que así se haga. Pero que no tomen acuerdos así por abajo del agua o antes de tiempo, ¿no? Y que ya lo tengan todo prefabricado. Lo importante es que si están mal los estatutos, que los modifiquen para que no rompan los estatutos, nada más que no estén quebrantando las leyes de la UEFA. En esta decisión de que regresaran los borregos, pues hay mucha, digamos que, pues incredulidad, ¿no, coach? Sí, yo realmente, te digo, a mí sí me gusta la idea de que jueguen todos juntos, pero en igualdad de circunstancias. O sea, como te digo ahorita, digamos que en el escenario que yo te pinté, se puede jugar en octubre, porque ya mejoraron primeramente Dios las cosas aquí del COVID, porque viven en el campus, porque ahí estudian, ahí pueden practicar a las 6 de la mañana y a las 6, 5 de la tarde, etcétera, ¿no? Pues van a tener cierta ventaja, ¿no? Porque además yo lo haría, tienes la estructura para hacerlo. Claro. Mi coach, pues entonces, sí hay situaciones que hay que reglamentar, que se establezca con regla y habiendo ya el respeto absoluto a estas reglas, pues esto se puede mejorar, pero no puede llegar alguien a decir, no, pues es que aquí se puede adecuar, no, pues que aquí lo puedo manejar, porque eso va en perjuicio del fútbol. Y como usted le decía a esa gente, estamos corriendo el riesgo de que esto fracase y hace 10 años pues ya era imposible enfrentar a esos equipotes con todas sus becas. Exactamente, es el punto, ¿no? Es muy buena la competencia, pero siempre que sea leal, siempre que haya una equidad de competencia, ¿no? Porque te digo, si ellos tienen más chance de tener a los muchachos en el campus, pues tienen la de ganar, ¿verdad? Tienen ventaja. Aquí mi coach, porque esa filosofía de que pues son 11 contra 11 y la verdad es de que pues ellos tienen dos brazos, dos piernas, una cabeza, igual que todos, pues sí es una manera como de motivar, pero el resultado pues podría ser el mismo, pierdes, 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 pierdes. Y decía el coach Licea en aquel entonces, hace 10 años, 2000, no, en 2007, no podemos estar nosotros Ajá, haciendo generaciones de perdedores porque eso puede ser perjudicial. claro, claro que sí. Aquí todo esto tiene que ser, te digo, al final del camino es algo formativo, ¿sí? Y tienes que formar a los muchachos a que todos compitan en igualdad de circunstancias, creo yo. Sí, claro que sí, mi coach, claro que sí. Entonces, pues bueno, vamos a ver, cómo ve el desarrollo de la temporada. Estamos en plena pandemia, no han entrenado los equipos, se ve muy duro, ¿verdad? La temporada para este año. Se ve difícil, se ve muy difícil. Te digo, yo creo que deberían de estar tomando algunas previsiones y decir, bueno, si esto se llega a reabrir, atrasar el inicio de temporada hasta octubre, algo así que se imagine, que tengan los muchachos por lo menos 2 meses completos para poderse preparar, ¿no? Sí, Todos los exacto. equipos. Pero se ve difícil, ¿no, mi coach? Y sobre todo, ¿cómo ve usted que todavía hay organizaciones que no han cancelado las infantiles? Tienen la esperanza de llevarse las infantiles a octubre, noviembre, incluso hasta diciembre. ¿Cómo ve esto? Pues mira, mientras no estén entrenando, todo se ve bien, ¿no? Que ellos tomen alguna previsión, ¿no? Pero lo importante es ahorita que ellos sigan las reglamentaciones a las que estamos todos sujetos y que guarden la distancia y que eviten los contagios. Esa es la única base, ¿no? Evitar más contagios. Si se va evitando cada vez más contagios, vamos a poder sobrellevar esto. Si no, pues ¿cuándo, verdad? Sí, que incluso ya están hablando las autoridades de enero, febrero, marzo del 2021, donde todavía haya secuelas del rebrote que se espera para este fin de año. Así que mejor Claro, vamos a cuidarnos y que ya no se propague
esta porquería, como le llamamos, del virus, este COVID-19. Del COVID. Sí, claro, claro, Beto. Ojalá y la gente, y sobre todo por mantener las instituciones firmes, ¿no? Que no se derrumbe nada ante esto. Sí, exactamente. Mi coach, un último mensaje para toda esa gente que nos escucha. ¿Qué significó para ti el fútbol americano, todo su aprendizaje, toda su disciplina? ¿Tú lo recomiendas? ¿Qué formó para ti el fútbol americano en lo personal? Pues mi formación básica, ¿no? Todo fue mi familia y el fútbol americano me enseñaron un modo de vida muy diferente, un modo de vida ya apegado a los valores, apegado a las buenas costumbres, ¿no? Que ahora desgraciadamente se han perdido mucho, ¿no? Que no lo dejen y que como respetuosos ciudadanos eh, nos guardemos ahorita en esta época para evitar un daño más grave en el país. Durante la plática, mantuviste algunas situaciones interesantes. Por ejemplo, muchos jugadores no son estudiantes, no de las instituciones, sino que no estudiaban. Terminaron la secundaria, batallaron para sacar la prepa, Ajá. pero eran muy buenos atletas. ¿Qué se pudiera hacer con esos, mi coach? ¿De plano relegarlos y no darles la oportunidad de jugar o de integrarlos a la comunidad del fútbol americano y dejándolos que participen? Pues mira, yo creo que es tan beneficioso el fútbol americano que probablemente, no sé, pensando en otros escenarios, tener un número pequeño de muchachos que por cierta causa no puedan estudiar, porque vaya, no reprobaron el examen de admisión en alguna escuela o que tengan que trabajar, ¿no? Pero no quitarles, en este caso, el beneficio del fútbol americano, ¿no? Probablemente, no sé, estoy diciendo 5 muchachos por equipo, ¿no? No mucho, pero hay muchachos que sí, realmente su caso en especial ameritaría que jugaran. Exactamente, también reglamentar eso. Muchísimas gracias, coach. Coach Buenaventura Domínguez, el coach Choco de mucho cariño, un gran entrenador del fútbol americano actual y con una gran trayectoria. Gracias por haber estado con nosotros, coach. No, gracias a ti, Alberto. Un gusto estar platicando contigo un rato aquí del chisme del fútbol. Exactamente. Gracias, mi coach. Hasta luego. Hasta luego.